tal, compañeros? Muy buenas tardes. Estoy aquí en compañía del psicólogo Raúl, que nos ha abierto este espacio para... Comenzamos con la entrevista. ¿Nos podría comentar por qué se interesó en estudiar psicología? Bueno, buenas tardes. Yo soy el psicólogo Raúl Medina, soy egresado de la UAM, Xochimilco. Ahí estudié psicología social y posteriormente me especialicé en un diplomado en la UNAM de psicología clínica y de la salud mental. Bueno, pues mi interés por la psicología parte desde tal vez la infancia, en la que siempre me gustaba como observar a mis compañeros, pues en esa época en que uno no conoce muchas cosas, pues muchas de esas cosas que no conoce uno es lo pesado que veía yo que se llevaban, ¿no? Y la forma en la que unos peleaban con otros, y yo sentía como que no tenían la sensación de darse cuenta cuando alguien estaba sufriendo y lo golpeaban, ¿no? Pues ahí yo me preguntaba muchas cosas, y en ese afán pues empecé a querer encontrar alguna respuesta en los libros, y empecé a buscar temas acerca de ansiedad, y empecé a leer acerca de la ansiedad, y pues de alguna manera me dio eso alivio pensar que no era el único que tenía ese tipo de ansiedad, y que además pues sí había tratamientos, ¿no? A partir de ahí se hizo más fuerte mi interés por la psicología, y bueno, fue por eso que, y entre otras muchas cosas, pero sí muchas personales. No, a veces nos dicen, pues ves que a veces los psicólogos estudian psicología como para curarse a sí mismos, ¿no? La verdad que yo no pienso que sea así. Lo que sí sé es que ya estudiando en la UAM, en el tronco... ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a enfocarse y especializarse en la psicología de la salud? Bueno, pues posteriormente, ya con todo esto de lo que hemos previamente platicado, es que pues también es mi interés conocer y captar a la mayor cantidad de chicos, de niños que tienen este problema, y otros, me refiero a la ansiedad o depresión, que también la padecen los niños, y ayudarles, ¿no? Y en el área de la salud es un área que se presta mucho, porque en las instituciones públicas regularmente no acuden las personas que tienen un hijo con situaciones de estrés y de ansiedad, y si no puede exponer, o sea, no llegan, porque eso es así como que incomprendido, y entonces pues la gente dice, tiene o no tiene la habilidad, quiere o no quiere, le echa ganas o no le echa ganas, sin ver más allá que se está tratando de un problema de salud. Entonces, como tal, no llegan. Ya hasta que tienen situaciones más complicadas, más difíciles, que empiezan a tener síntomas más delicados, o donde los papás o las escuelas dicen ya no podemos, y entonces es obligado que lo lleve, porque si no ya no lo aceptamos. Entonces, en condiciones así solamente, pero los chicos que no dan lata, que pasan desapercibidos, pero que tienen el problema, no se captan, ¿no? Y bueno, el terreno de la psicología de la salud es la oportunidad, porque vienen por otras cosas. Bien, los chicos vienen por otras situaciones, tienen otros síntomas. Claro, como sabemos, la sintomatología como que directamente no nos está hablando de la enfermedad, sino como que se esquiva, se oculta, y al final, bueno, son rasgos que después encontramos de dónde viene la situación, casi siempre de ansiedad y depresión. O aquellos otros casos en los que también sí ya tienen declarado una enfermedad médica, como cáncer, como SIDA, como neuralgias, ¿no? En que los pacientes también necesitan un apoyo emocional, un acompañamiento, porque por supuesto se ve afectada su área
emocional, su área afectiva, incluso su área cognitiva. Pregunta que en materia profesional y académica, ¿qué se necesita para ser psicólogo de la salud? Bueno, pues primero yo creo que tener como que las ganas, el gusto por atender a individuos y a familias y a grupos, ¿no? En el aspecto cognitivo y emocional, tener como esa sensibilidad, tener la vocación. Y bueno, la preparación también es muy importante, conocer bastante sobre aspectos médicos, en general, ¿no? En general sí, saber que, por ejemplo, las pruebas psicométricas son muy importantes porque nos dan una orientación. No es una cuestión de usar las pruebas como receta y decir, este dibujo nos dice esto y esto, sino que nos da una orientación que después podemos corroborar o desechar, pero sí nos van orientando acerca de rasgos. Y bueno, pues otro tipo de instrumentos como cuestionarios o test, ya decía yo, las proyectivas, pues hay que tener como esa habilidad de aplicar, interpretar y poder orientar un diagnóstico, complementado, claro, con la entrevista, hacer entrevista, y también la observación es muy importante, ¿no? Porque a través de observar a nuestros pacientes podemos ver ya sus reacciones ante ciertos temas, podemos ver pues un poquito conocer más de lo que tal vez ellos les cueste trabajo hablarnos, ¿no? Un poquito su lenguaje corporal dice muchas cosas, y a veces ellos no pueden ponerlas en palabras. Pues también trabajar en equipo, tener la habilidad de trabajar en equipo, trabajar con otros profesionistas, hacer casos clínicos, complementar esta parte psicológica, aprender mucho de nuestros colegas, también darles esta perspectiva psicosocial que de repente se pierden porque nuestros colegas, siendo médicos, se dedican mucho como a la parte biológica, corporal, ¿no? Y si muchas veces ellos si no lo ven, pues no existe, ¿no? Si no lo ven en una placa, en una tomografía, no existe. Entonces un poquito ahí tener esa habilidad de decirles que existe, aunque no se vea, ¿no? Situaciones a veces de ambiente, de dinámica familiar, pues yo creo que son habilidades, nos tiene que gustar como mucho leer, mucho escribir, mucho seguir investigando, seguir aprendiendo, y bueno, pues creo que todas esas habilidades las debe uno de fomentar y de tener. Adelante. ¿Cuáles son las funciones que un psicólogo de la salud desempeña en su puesto? Bueno, hacemos diagnóstico en las primeras 3 sesiones y orientar cuál es el problema del paciente, cuáles son sus padecimientos, y confirmar el diagnóstico a través de la entrevista y a través de algunos test que aplicamos. Una vez teniendo el diagnóstico, pues elaboramos un tratamiento de unas 6 a 10 sesiones, y también elaboramos reportes para algunas instancias que nos solicitan. A veces elaboramos reportes para trámites de pensión, o trámites en la escuela, o trámites en algún otro lugar. Trabajamos también con la familia, porque es una red de apoyo, o una red que también puede tener problemas, entonces a veces también requerimos trabajar con la familia. Y ya por último hacemos trabajos de conferencias o talleres, tanto para pacientes como para compañeros
del hospital. Ok. ¿Qué perfil se requiere para llevar a cabo dichas funciones? Hablando de las funciones del psicólogo de la salud. Pues requerimos saber y tener una formación en pruebas proyectivas, en aplicación de test, de pruebas de personalidad, de inteligencia, de también rasgos clínicos como ansiedad, depresión o algunas patologías clínicas referentes a lo afectivo, a lo cognitivo y a lo comportamental, pues tener como esa habilidad. Pues obviamente saber del expediente clínico, saber manejar un expediente clínico, una historia clínica, una entrevista clínica, con esas habilidades. Ok, pues bueno, cuáles son las actividades que usted realiza como psicólogo de la salud? Las sesiones de diagnóstico, te decía yo, las conferencias, llenado de expediente clínico, llenado de informes de asistencia o de inasistencia de los pacientes, reportes mensuales, pues en general sí hacemos difusión de prevención, pero ahora sí que lo hacemos para la población derechohabiente, invitándolos a conferencias o talleres en los que hablamos de prevención. ¿Cuáles son las habilidades o conocimientos que consideran necesarios para llevar a cabo estas actividades? Pues las actividades, aplicación de pruebas, aplicación de test, reportes de esos resultados, calificación de esas pruebas, la interpretación, porque bueno, una cosa es lo que nos arroja y otra cosa es que otro profesional necesita tener la interpretación para saber orientar el diagnóstico. Las sesiones de terapia. ¿A qué área del trabajo corresponde su puesto? Medicina familiar es el área a la que pertenezco en esta clínica. Pasa algo curioso en este caso, ¿no? Hay 3 niveles de atención. El primer nivel es medicina familiar, el segundo ya es con especialidades y el tercero es alta especialidad. Sucedió aquí que estas plazas, tanto de psicología como de psiquiatría, que existen en la unidad, no son originariamente de esta unidad. Nuestras plazas son de segundo nivel, pertenecen a especialidad. Ok, ¿de qué se encarga esta área que me menciona de medicina familiar? Pues son como el primer nivel de contacto. Hay tanto pacientes espontáneos, que son los que llegan a sentirse mal, a veces es la primera vez que acuden a un servicio médico, pues vienen por alguna dolencia, algún problema, pues los que ya son pacientes como crónicos, ¿no? Que ya tienen tratamientos de años, ¿no? Diagnosticados ya, y que necesitan un tratamiento mes a mes, como son pues los pacientes diabéticos, hipertensos, que tienen ya un padecimiento crónico. Se les complica la situación tanto médica como situacional, que puede ser de familia o de eventos que están sucediendo, que caen en crisis y que también son enviados acá. Igual, pues siempre es un conflicto cuando la gente se entera de un padecimiento que a veces es un padecimiento pues más o menos crónico y más o menos fuerte, entonces le impacta el conocer ese diagnóstico, se vienen abajo afectivamente. ¿Cuál es la importancia de su área de trabajo? Aquí es como un lugar también de contención para poder hacerles un tratamiento integral, ¿no? Que la parte médica, la parte psiquiátrica, la parte psicológica. ¿Qué tan importante es su puesto dentro de esta área? Aquí medicina familiar se encarga de detectar cuál es el diagnóstico y empieza a llevar a cabo un tratamiento. Eso es respecto de los pacientes espontáneos. En sus actividades diarias, ¿qué materiales físicos son los que utiliza con mayor frecuencia y cuál es indispensable para usted? Sería pues nuestro equipo de cómputo y nuestra impresora, que igual, ¿no? Tenemos que elaborar nuestros reportes y cuando son solicitados a otras instancias, pues también enviarles, ¿no?
Pues lo básico de oficina, lápices, gomas, plumas, hojas, formatos, bueno, nuestros reportes diarios, expediente clínico, pues un lugar agradable, como es el consultorio, y pues prácticamente esos materiales, ¿no? Como lo más básico. En realidad no es mucho lo que requerimos, pero sí son cosas que utilizamos mucho y que pues sacándoles provecho son un buen apoyo para la labor que realizamos. Okay. ¿Utiliza algún instrumento psicológico en su labor diaria, como test o cuestionarios? Y ese sí, ¿puede mencionar alguno de ellos? Pues sobre todo las baterías de pruebas, ¿no? Los test que tenemos una serie de test básicos para personalidad, por ejemplo el MMPI, que pues es muy importante para conocer rasgos de personalidad sana o patológica, pruebas de inteligencia que son muy demandadas, que mucho nos mandan a medir capacidad intelectual. Entonces, esas baterías son así como muy utilizadas, muy indispensables, y pruebas pues más ágiles, más rápidas, un poquito más inexactas, pero que también nos ayudan, como la prueba de Raven, pues todas las escalas Welcher, también algunos cuestionarios para déficit de atención e hiperactividad, y esos instrumentos son como muy importantes, ¿no? Tienen que ver con materiales para aplicar pruebas. Con dichos materiales o instrumentos que tiene a su disposición, ¿se cumplen de manera adecuada los objetivos planteados, ya sea personales o profesionales? Sí, realizamos con ello pues lo que el paciente va requiriendo o lo que un tercero está pidiendo de ese paciente, ¿no? En el caso de las escuelas, a veces también nos piden que les orientemos acerca de cómo conducir o cómo ir evaluando a un determinado alumno que tiene alguna patología, y tenemos lo suficiente como para cumplir esa labor, esa misión. Ok, esa es otra pregunta, y dice, ¿incluiría o no algún otro instrumento psicológico en pro del cumplimiento de sus actividades? Pues siempre sí, pues es bueno como que también entrarle a la tecnología. Pues ya, por ejemplo, muchos tests ya están computarizados, y eso pues nos haría más productivos, agilizaría más los trámites, pero pues siempre es un gasto que el instituto no pudiera en esos momentos solventarlo. Entonces sí está difícil. O no se ve necesaria a veces la situación, o sea, nos daría agilidad, entraríamos a la cuestión tecnológica, pero con las pruebas, digamos, rudimentarias que tenemos, el trabajo sale, ¿no? Entonces, eso sería un tanto deseable para aumentar tal vez nuestra productividad. Y bueno, alguna otra área, a lo mejor actualizar más seguido las pruebas, porque son pruebas que pasan algunos años y no han sido actualizadas, ¿no? En el caso de los test, sí hay pruebas que continuamente son revisadas y continuamente ya hay nuevas versiones, pero con lo que tenemos podemos solventar lo que requerimos. Ok, pues bueno, pasamos a este apartado de la entrevista. En sus actividades diarias con los pacientes, ¿es necesario el apoyo de algún otro profesional de la salud? Siempre trabajamos interdisciplinariamente, pero así como día a día, a veces requerimos signos vitales, ¿no? Para algún ejercicio que tengamos que hacer en donde vamos a poner al paciente en una situación estresante, porque a veces requerimos llevarlos al recuerdo de, por ejemplo, de un evento traumático.
Entonces sabemos que hay pacientes hipertensos, sabemos que hay pacientes que tienen algunas características y sí requerimos pues el apoyo ahí de médico familiar que vaya haciendo como un monitoreo de la tensión arterial, ¿no? De la frecuencia cardíaca. Siempre es interdisciplinario, ¿no? Siempre los pacientes requieren acudir a más de 2 o 3 servicios, siempre, ¿no? Para descartar alguna cuestión orgánica o para confirmar una cuestión orgánica, o sea, siempre estamos trabajando con otros especialistas. ¿Cuál es el apoyo que requiere de algún profesional, en este caso médico, especialista o enfermera, para abordar a sus pacientes con problemas? Únicamente me ha pasado una ocasión que un paciente entró en crisis, pedimos el apoyo de urgencias, bueno, que se le llama en esta unidad servicio médico continuo, en donde pues le dan como esa atención de urgencia, ¿no? Pero básicamente no es muy esporádicamente, o sea, al día casi es que nos bastamos con nuestro servicio e integralmente sí trabajamos siempre con otros especialistas. ¿Cuál es su reacción de sus pacientes al estar en contacto con usted y con otros médicos o profesionales de la salud? ¿Usted considera que es mejor para su tratamiento? Siempre, en general, en el área de la salud, sea psicológica, psiquiátrica o médica, la relación médico-paciente es fundamental. La manera en que se va a relacionar el médico con su paciente es fundamental. Porque incluso en el área médica, donde pareciera que las cosas son más frías, no debería de ser así, pero pareciera que de repente sucede así, es que el paciente debe tener confianza en su médico, incluso hasta para apegarse a su tratamiento, es como que fundamental la relación que el médico tenga con la persona. Entonces, sí, la relación médico-paciente es fundamental, y obviamente también en psicología, pues, es como algo básico en el que el paciente va a tener como la confianza, va a sentirse que importa, que es escuchado, que importa su problema, y entonces se desempeñan más en lo que ellos tienen que hacer para su tratamiento. O sea, aquí... ¿En qué otro profesional de la salud se apoya para abordar o tratar a sus pacientes? Pues en muchos, desde las enfermeras, te decía yo, para signos vitales que requerimos, en el psiquiatra, para que descarten o confirmen alguna cuestión psiquiátrica, a veces, por ejemplo, hasta en especialistas como urología, en el que nos llegan pacientitos con incontinencia urinaria o con enuresis, y que requerimos descartar que no haya un problema urológico, ¿no? Un problema orgánico de la vejiga, pues para no estar confundiendo el diagnóstico y encauzándolo mal, ¿no? Pues muchos especialistas endocrinólogos para cuestiones glandulares que están muy relacionadas con cuestiones cognitivas y afectivas, con pues otros especialistas como los neurólogos, y prácticamente son con quienes más trabajamos, pero en general pues también cardiólogos, ginecólogos. ¿Cuáles son los casos que atiende el psicólogo de la salud a nivel global? Mucho es por zonas. En esta unidad, de forma global, pues la mayoría de nuestros pacientes cursa depresión y ansiedad. Prácticamente el total de nuestros pacientes, incluidos los niños, los adolescentes, es una población de muchos trastornos de ansiedad y depresión, y otros que están relacionados con la ansiedad y la depresión.
¿no? Desde dermatitis hasta enuresis, que están muy relacionados con ansiedad y depresión básicamente, ¿no? Y te digo que es por unidades porque en otras zonas me ha tocado ver poblaciones como muy diferentes, mayormente por ejemplo pacientes con VIH, cosa que aquí no me ha tocado ver en los 5 años que ya llevo aquí, no me ha tocado ver pacientes. En otras zonas sí son como más la cantidad de esa población, y por ejemplo en una zona del Estado de México, de Tecámac, mucho atendíamos a víctimas del crimen organizado, pero era bastante, ¿no? Muchos pacientes llegaban con estrés postraumático, desde un asalto hasta un secuestro, situaciones de víctimas del crimen organizado. Entonces, en lo personal, ¿cuáles son los casos que atiende con más frecuencia en el lugar donde trabaja? la mayoría, ansiedad y depresión, problemas de conducta en los adolescentes y en los niños, y muchas veces solicitado el servicio por parte de sus escuelas. Es la gran cantidad de lo que atendemos mayormente. Sí, como que las zonas van cambiando y tenemos poblaciones diferentes. Y depende el lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, si te das cuenta, aunque somos psicólogos de la salud, en otros hospitales, sí, directamente es más abocada en la especialidad, en una problemática emocional o psicológica derivada de padecimientos, ¿no? Como podría ser cáncer, pero depende el lugar, depende la zona en la que está la población. ¿Cómo se dirige a los casos que atiende? En esta pregunta, ¿puedes especificarnos, por favor, qué técnicas o corrientes psicológicas se ocupan para que se logren los objetivos que busca la psicología de la salud? Sí, lo que usamos y lo que está promovido por el Instituto Mexicano de Seguro Social, es la corriente cognitivo-conductual. Pues es la que institucionalmente, dado el grueso y los tiempos, que realmente los tenemos escasos, pues es la corriente que ha demostrado atender mayor número de casos en tiempos pues relativamente reducidos, ¿no? Otras técnicas que pueden ser más profundas, más largas, más duraderas en el tiempo, como el psicoanálisis, no es algo que llevemos a cabo en esta institución. Entonces, sí, terapia de juego con los niños, también de corte cognitivo-conductual, preponderantemente, ¿no? La técnica cognitivo-conductual es lo que realizamos. Ok, pues bueno, pasamos al último apartado de la entrevista. Y bueno, vámonos con las preguntas que van dirigidas más a la problemática, obstáculos que se presentan dentro de su área, ¿no? La primera pregunta nos dice, ¿a qué problemas con los pacientes se ha enfrentado en su profesión? Problemas, bueno, tiene que ver mucho con la agenda, ¿no? El problema más bien es como de saturación. Y obviamente pues la población derechohabiente resiente que sus citas estén programadas una vez al mes en lugar de una vez a la semana, pero es por la carga, ¿no? de la agenda. Sobre todo eso es lo que más resiente el paciente, ¿no? Que sus citas se alarguen demasiado en el tiempo. Otras problemáticas, pues directamente no, pero sí me vienen a platicar acerca de sus trámites, o sea, como que a veces vienen a desahogarse de la burocracia, de todo el tiempo que les lleva, de todos los trámites que tienen que hacer, de todo lo que tienen que presentar, algunas veces de actitudes de compañeros que les toca atenderlos,
Y a veces lo que hacemos es que capacitamos a nuestros compañeros para poder atender a un paciente psiquiátrico. ¿Cuál es la dificultad que se presenta con mayor frecuencia en el área de la salud de los casos que se derivan hacia usted? En lugar de saber que de por medio hay un desequilibrio emocional y que parte de eso es lo que estás volviendo áspero el trato, y entonces como que saber la manera de manejar, de conducir a ese tipo de pacientes, es sobre todo lo que me ha tocado ver en cuanto a problemas que nos llegan a plantear nuestros pacientes. A veces la espera que tenemos que hacer, aunque son pacientes ya programados, resulta que a veces nos toca atender en sesión crisis que tenemos que solventar antes de que se vaya el paciente, ¿no? Entonces la crisis a veces el manejo se prolonga y en esos casos pues ya quien está en espera y tenía su cita le tocó esperar un poquito más, y a veces también eso, ¿no? Los tiempos de espera, lo prolongado de cada sesión y el trato de los diferentes del diferente personal que atiende a esos pacientes en el proceso, ¿no? Desde sus citas hasta sus vigencias de servicios, sus carnets. Mayormente es lo que un paciente nos habla de ciertas molestias que llega a tener. ¿A qué problemas éticos se ha enfrentado en su área de trabajo? Pues cuando algún pacientito me habla, por ejemplo, acerca de una situación de que se ha visto involucrado en algunos negocios, que uno empieza como a darse cuenta que no son situaciones legales, pues uno se encuentra con ese problema, ¿no? Que por un lado pues está la atención de nuestro paciente, la confidencialidad de sus datos, pero por otro lado un problema en que a veces no vislumbran bien dónde se están metiendo, y a veces uno puede como sospechar de que están siendo manipulados o victimizados, y no lo persiguen así nuestros pacientes. Pues a veces entra uno en una situación precisamente de cómo conducir esa parte en la que pues el tiempo hace que nuestro paciente se dé cuenta, y pues muchas veces no nos había hecho mucho caso de nuestra sospecha. O situaciones familiares en las que pues visiblemente es antiético una cierta conducta agresiva, manipuladora, hostigadora hacia algunos miembros de las familias por nuestros propios pacientes. Y bueno, precisamente eso también es parte de su curación, el hecho de atender la violencia que vive en las familias. Y a veces tenemos a todo un núcleo familiar como pacientes individuales, y a veces ahí también es como la cuestión de ser como estrictamente neutral, que a veces el ver las situaciones sí le da a uno una postura hacia uno de los cónyuges, y a veces uno se ve ahí, ¿no? Como en crisis de que estamos siendo partidarios, pero uno piensa más que de uno de ellos, pues más bien de la justicia, ¿no? Aunque eso se complica, y lo que tratamos de solventarlo es
derivándolo con otro profesional para que individualmente se vean y no tengamos como esa mezcla o esa confusión o esa cuestión antiética que uno ya se está simpatizando más por alguno de ellos, ¿no? Yo creo que en general es eso. Ok, pues bueno, vamos con esta pregunta. Dentro de su experiencia laboral, ¿qué le ha gustado más y qué le ha gustado menos? Pues lo que más me ha gustado es la interacción con los pacientes. Me gusta la cuestión de la psicología clínica, el conectar con los pacientes, sentir cómo el paciente conecta con uno, y en esa relación médico-paciente pues ellos quedan como con una sensación agradable de haber estado en este proceso. Yo creo que es lo que más me gusta, la parte que es directamente con los pacientes. Y lo que menos, aunque uno se vuelve pues como muy mecánico, es esta parte de los informes y del expediente clínico, y uno lo hace ya más mecánicamente que por un gusto por hacerlo, aunque es una herramienta que ayuda mucho, que sirve mucho, pero es como la parte más engorrosa que para mí me resulta así. Bueno, pues con esta pregunta ya hemos terminado esta entrevista y le agradezco enormemente el tiempo que nos ha brindado para la realización de esta entrevista, y pues bueno, esperando que se hayan cumplido los objetivos tanto personales como profesionales. Los personales, pues bueno, dentro de la formación en la que estamos como estudiantes de psicología. De nuevo le agradezco, doctor Raúl, muchas gracias por concedernos la entrevista. Gracias, y ojalá que te sirva, que agregue algo en tu formación. Claro, muchas gracias. Que estés bien.